Entonces, motívense que van a poder hacer cosas. Sí, Luis, yo no me meto más. Perdón, estaba muteado. Estaba mirando la cantidad de participantes, creo que estamos en lo habitual, en 40 personas. Así que bueno, voy a hacer una breve introducción para presentarlo a Lisandro, que ya empezó a tener diálogo con ustedes. Pero bueno, más que nada, Lisandro me pasó su currículum, su bio, y es muy amplia. Voy a hacer un resumen, Lisandro, si me permitís. Si no, vamos a estar media hora con todas tus experiencias. Pero Lisandro es abogado, residió en la Universidad de Buenos Aires, completó formación de posgrado en la Universidad Austral, en la Universidad de San Andrés y en la Universidad Católica Argentina. Realizó experiencias en el exterior, fue becario Fulbright en 2008, becario de Rotary en 2011, por Fulbright en Estados Unidos, ¿no, Lisandro? Y por Rotary en Holanda. Sí, así es. Uno fue en Holanda. Tuve la mala suerte de que es el único año que se hizo en Argentina, mandaron todos los profesores a Argentina, porque fue después de la crisis subprime del 2009. Fue justo inmediatamente después. Así que no tuve la suerte de hacerlo en Estados Unidos. Bueno, también recibió el premio como joven sobresaliente de la provincia de Buenos Aires en el año 2008. Fue concejal de la ciudad de Bahía Blanca, perdón. Actualmente se desempeña como director del ente Zona Franca Bahía Blanca Coronel Rosales, habiendo sido presidente en representación de la provincia de Buenos Aires hasta mayo del 2020 y ahora sigue ejerciendo la presidencia de manera interina. Director del board de la World Free Zone Organization, está como también responsable de la oficina regional de Sudamérica de la World Free Zone Organization, vicepresidente primero del Consejo Federal de Zonas Francas, miembro fundador del Observatorio de Zonas Francas, que es un proyecto que tiene la aprobación del Ministerio de Educación y la Universidad Nacional del Sur. Bueno, ha dado infinidad de conferencias, de charlas sobre el tema. Es co-redactor del proyecto de reforma de la ley de zonas francas, por parte de un proyecto que está impulsado por el Consejo Federal de Zonas Francas y que, bueno, está en tratamiento legislativo. Y bueno, principalmente para mí una de las cuestiones más importantes de Lisandro se refieren a que él lideró la creación de la subzona franca de Puerto Galván para el almacenaje de todos los equipos que vinieron con los aerogeneradores de energía del proyecto Renovar. Eso fue algo que fue destacado a nivel mundial, la generación de esa subzona franca, y además hoy por hoy es el articulador principal por parte del gobierno y líder regional del proyecto Tango, que bueno, tiene como objetivo la creación de un mega data center en la zona franca, perdón, de Bahía Blanca Coronel Rosales, con la creación y concesión de 4 subzonas francas y un parque tecnológico también. Bueno, proyecto que todos están al tanto, supongo, porque ha sido muy difundido. Después, bueno, Lisandro, como dije, escribe artículos en diarios, en el Cronista Comercial, La Nación, La Nueva Provincia, ustedes lo pudieron haber leído. Ha dado conferencias, todo, por lo que consideramos desde la cátedra que es un privilegio hoy por hoy tener la presencia de Lisandro, donde va a compartir todos sus conocimientos, sus experiencias con nosotros, y bueno, espero que nosotros sepamos aprovecharlo, tanto como cátedra y ustedes como alumnos, porque no todos los días tenemos la oportunidad de contar una presencia así tan destacada en las clases. Y bueno, desde ya, Lisandro, te agradecemos tu
tu desinteresado, o sea, no tuviste ningún problema cuando te lo propusimos en participar de esto. Sabemos que tenés una agenda muy acotada y sin embargo acá estás, así que te lo agradecemos parte de los alumnos y del cuerpo de docentes. Y te dejo todo para vos. Dale. Bueno, Luis, primero que nada, gracias. Todavía me da vergüenza que empiecen a hablar de mí. De todas maneras, les cuento algo. Lo más difícil es que soy papá de 4 hijos. Entonces, hay cosas más complejas que todo lo que uno puede hacer. ¿Cuál es la idea? Yo ahora paso a la presentación. La idea es una charla, vamos a hacer, si les parece bien, para no hacerlo súper largo, dos tiempos de 40 minutos. Normalmente uno cuando empieza a hablar este tipo de charlas, empieza a hablar del régimen de zona franca, cómo funciona, cómo es la zona franca Bahía Blanca con Rosales, el alcance. En este caso yo las trato de hacer al revés. Vamos a contar qué significa las zonas francas a nivel mundial, básicamente porque tienen en la Argentina una mochila negativa desde su creación en los años 90, que esto lo voy a ir explicando, y por qué es una herramienta absolutamente utilizada y por qué consideramos que es el verdadero pilar o el verdadero desafío que tiene Argentina como plataforma de comercio exterior y para atracción de inversión extranjera directa. Entonces, vamos a pasar de un esquema internacional, de contar un poco qué es lo que pasa con las zonas francas. Hacemos un pequeño break de 5 minutos, cambiamos el agua del mate, van al baño, se hacen café y hacemos una media hora, 40 minutos más que les cuento a Argentina y les voy a pasar de lo que hemos hecho en zona franca. Algún videíto voy a tratar de mechar, espero que pase bien porque a veces pasar videos es más complejo, pero vamos a tratar de que lo puedan ver y después se los compartimos post reunión para que lo puedan tener. Así que bueno, arrancamos, a ver si puedo compartir. Me tienen que habilitar para compartir pantalla. Yo acá te había habilitado. Si no, te depongo como host. Sí, dale. Es más fácil. Sí. ¿No? Ahí estarías, ahí podrías compartir. Bien. Esperen que preparo todo. Bueno, ya me presentaron, ya Luis dijo demasiado, que soy director de la zona franca de Blanco del Rosales, soy director de la World Zone, hace un mes cambiamos y soy secretario del Consejo Federal de Zonas Francas, y lo primero que se dice en estas presentaciones es, bienvenido al mundo de las zonas francas. Uno trata de motivar, y como dice un colombiano que es el padre de las zonas francas en América Latina, trata de evangelizar y de incorporar gente. Yo creo que lo principal, uno no pretende que en estas charlas salgan expertos en el régimen, sino que salgan motivados a entender que existe, que la tenemos acá en la región y que puede ser un valor agregado muy importante. Y les doy un dato más. El concepto de Bahía Blanca como zona franca es la zona franca más vieja de América, de 1856. Por eso la provincia de Buenos Aires tiene 2 zonas francas, Bahía Blanca y Coronel Rosales, porque es antes que la provincia de Buenos Aires se incorpore a la Constitución, se incorpore al concepto Argentina, y eso le permitió existir unos años después como zona franca cuando ya se había limitado el régimen. Esa foto es lo que es Parque de las Ciencias en Uruguay y es hacia dónde pretendemos ir. No es cómo estamos, sino hacia dónde pretendemos ir. ¿Qué son las zonas francas? Lo primero es hacer un breve comentario. Perdón, Lisandro, te interrumpo un segundo porque yo te puse a vos como host. Si podés grabar la clase, porque yo no puedo ahora, y nosotros después le subimos. Ahí la estamos. Ya la estoy grabando, ahí está. Claro, porque después se la subimos por si algunos chicos no se pudieron conectar. Te la mando después. Gracias, ahora no interrumpo más. No. ¿Qué son las zonas francas? Lo primero es hacer una breve descripción del concepto de zona franca. Podemos ir de algo más técnico a son áreas geográficas delimitadas del territorio nacional bajo una normativa especial. Es lo que el Código Aduanero en Argentina, en su artículo 590, entiende que son territorios extraaduaneros. De eso se habla con la extraterritorialidad de la aduana, de las zonas francas. La verdad que eso es una definición técnica que no es para gente que va a ser futuros administradores de empresas, pero podemos decir algo súper instalado. Las empresas allí instaladas reciben incentivos en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior. La verdad que es así,
Hoy no alcanza solamente con esto, vamos a ver a nivel mundial, y en la Argentina no tenemos casi beneficios, para lo cual estamos necesitando una actualización, una modificación del régimen, ya les voy a contar por qué. Pero si ustedes me piden una definición práctica, las zonas francas son eslabones en las cadenas globales de producción y logística. Repetimos, eslabones en las cadenas globales de producción y logística. Esto es lo que significa y donde vamos a encontrar las zonas francas y lo vamos a ir descubriendo a lo largo del día. La ley en la Argentina es del año 1994, es una ley pro-OMC, para lo cual antes del OMC que no existían ninguna situación, pero el OMC lo que vino a poner en definitiva son, en relación a bienes, son ciertas estandarizaciones o normas, como por ejemplo que no podías estimular exportaciones y por el contrario no podías importar. Fíjense que la ley en la Argentina habla que es para promover y estimular exportaciones. Esto se entiende como que es un subsidio, cuestión que la OMC, el comercio multilateral, no te lo permite. Entonces, las zonas francas, lo que se llama zonas francas del siglo XXI, empiezan a hablar de tres conceptos, básicamente representan las zonas francas como lugar, como espacio, como régimen. Es un lugar para promoción de inversiones, generación de empleo y desarrollo de regiones. Y acá vamos a estar todos de acuerdo, no creo que nadie esté en desacuerdo con poder promover esta visión. Cuando hablamos en zonas francas y decimos, yo les digo esa mochila negativa y parece que hablamos de zona franca blanca, la tenemos acá y sí, es algo que está y que muchos cuentan. Yo he leído cosas que me han dicho que nunca iba a funcionar, que nunca se iba a poder hacer nada. Bueno, sepan que en el mundo reconocido por UNCTAD hay casi 5.400 zonas francas. Entonces, entendamos que es un régimen absolutamente, una herramienta absolutamente utilizada a nivel mundial. Acá está cómo fue creciendo de 1975 hasta llegar a las 5.323 que hoy reconocen las Naciones Unidas. Cuando vemos, son más o menos, en América son unas 670 zonas francas, donde tenés 262 en América del Norte, 486 en América Latina, donde está muy desarrollado el régimen, y vamos a ir hablándolo. 237 en África, donde incipientemente por lo que es la ruta de la seda se empieza a desarrollar, porque China invierte básicamente en lo que es infraestructura portuaria, aeroportuaria, carreteras y zonas francas, es el régimen, porque veamos que en Asia hay 4.046 zonas francas, de las cuales 2.534 están en China. Entonces veamos que es un régimen absolutamente desarrollado y que se toma. Cuando uno habla de zonas francas en el mundo, está hablando de, por ejemplo, cuando hablamos de Emiratos Árabes, hablamos de Dubái, son grandes espacios de zona franca. Cuando hablamos de Singapur, un lugar que hoy parece que fuera un desarrollo impresionante que ha hecho en los últimos 15, 20 años, Singapur son enclaves de puerto y zona, el concepto de puerto y zona franca. Lo mismo podemos decir con Tangenber en Marruecos, pero básicamente lo que es el desarrollo en China. Pero por otro lado, tenemos algo que vamos a mostrar acá. Fíjense en Estados Unidos, la cantidad de zonas francas que tenemos. Y en la región nuestra esto tiene una explicación fundamental. Si uno mira, uno de los grandes desarrollos, una de las grandes expectativas que hemos tenido como región, hoy podemos decir que está en suspenso y que llevará más años de lo que pensábamos, pero hasta fines del año pasado era la gran expectativa que tenía Argentina y obviamente el sudeste bonaerense, que era Vaca Muerta. Y el modelo de Vaca Muerta es el de la ría de Houston, el puerto y la ría de Houston. Y lo que hay ahí es el régimen que tiene Estados Unidos, que es la posibilidad de llevar y crear zonas francas donde se necesiten. En la ría de Houston, donde se hace toda la exploración de gas y petróleo, hay 80 subzonas francas. Entonces, entendamos cuál es la utilidad del régimen y cómo ha servido para generar competitividad y agregar valor. En Estados Unidos hoy hay 230 zonas francas, 630 subzonas francas. Las fábricas de autos, los laboratorios, todos funcionan con régimen de zona franca y representan el 10% de las importaciones y el 5% de las exportaciones. Pero veamos el caso de China. El 47% del comercio de China se hace vía zonas francas. Tienen, les decía recién, 2.543 zonas económicas especiales.
Y esto es en América Latina, por lo cual después les voy a contar por qué tenemos que mejorar el régimen. Si bien hoy es 30% el impuesto a las ganancias, con una posibilidad, pero de una disminución que hoy se mantiene, pero fíjense cómo con la mayoría de los países tienen un alcance que va en promedio entre los 25 a 30, 35%, y la mayoría tiene cero dentro de la zona franca. Para lo cual tenemos que empezar a entender cómo funciona esto que decíamos al principio, eslabones en las cadenas globales de valor, que quiere decir producción y de logística. Fíjense que nosotros no somos competitivos en el régimen de zonas francas y la mayoría de los países lo utilizan justamente para promover competitividad. Y cuando hablamos de casos, dijimos por un lado Estados Unidos, les podría contar de Irlanda. Irlanda en la crisis subprime del 2008 casi va a la quiebra y sale adelante a partir de zonas francas, donde por ejemplo Microsoft se instala su sede principal en Irlanda, se empiezan a generar una serie de situaciones que empiezan a utilizarse en escala. Pero el caso es China, que es algo que si bien, como les decía, modelo productivo de Estados Unidos con lo que es vaca muerta, nos es muy interesante. Ahora, veamos del otro lado, el caso de China y por qué. Hay algo que siempre recomiendo en toda charla, que me lo hizo mirar uno de los directores que me dice, bueno, esto lo encontré antes que vos. En Netflix hay una serie que se llama Historia Nivel 1, el capítulo 3 habla de China en la cima, es un capítulo que dura unos 20 y pico de minutos, donde explica claramente que China era uno de los países en los 70, uno de los países más pobres del mundo. Y Deng Xiaoping toma la decisión de salir adelante a partir de buscar una herramienta que les permita mantener el mercado interno, escuchemos esto, mantener el mercado interno y a su vez generar espacios para poder hacer intercambios económicos, comerciales con Occidente, darle valor agregado a su producción, a mejorar la tecnología, mejorar los salarios y con esto que derrame sobre el mercado interno. Hoy China representa el 19% del PBI mundial y esta decisión pasó a través de las primeras 4 zonas económicas especiales que desarrolla Deng Xiaoping a partir del año 79. Entonces, veamos cómo funcionó todo este sistema y cómo funciona como herramienta. Cuando yo les decía, presten atención porque les estoy hablando de mercado interno y les estoy hablando de esas ventanas que sirven como plataforma de comercio exterior y agregado para atracción de inversión extranjera directa. Es el modelo que necesitamos en Argentina. Claramente es la situación. Nosotros no nos podemos comparar. A ver, si bien Uruguay hoy es un desarrollo interesante, donde enfocado en el área como hub de servicios, está siendo un desarrollo, de lo cual muchas empresas se van a Uruguay, Argentina hoy, no tienen una cantidad de habitantes, un territorio con habitantes que generen un mercado interno propio. Lo mismo le puede pasar a Costa Rica, a Dominicana, a Panamá, donde tienen este desarrollo muy desarrollado el régimen de zona franca, pero en países como el nuestro, donde tenemos un mercado interno con una cultura histórica, con un formato propio, donde somos una de las economías más cerradas del mundo y participamos de un acuerdo regional como es el Mercosur, que es de los más cerrados del mundo. En este concepto creo que claramente hay que generar condiciones. Todos quieren mantener el mercado interno, pero también tenemos que generar estas ventanas y eso son las zonas francas y es lo que vamos a tratar de conversar a lo largo de la charla de hoy. Estas fotos son Shenzhen. Shenzhen es de donde sale la mayoría de todos los equipos tecnológicos. Cuando vemos Apple, cuando vemos los iPhones, bueno, todo se produce en Shenzhen. Shenzhen era esto en 1983, un pueblo de pescadores de unos 30.000 habitantes. Hoy viven más de 10 millones de personas en 327 kilómetros cuadrados, que son un gran espacio de zona económica especial. En China se desarrolló algo que hoy es conocido e importante y que tiene que ver con el e-commerce cross-border, que es algo que es la comercialización online de bienes y servicios entre dos partes ubicadas en diferentes países y jurisdicciones. A ver, hablamos de Amazon, de Alibaba, de eBay, de Mercado Libre. Y estas herramientas lo que te permiten es justamente cómo las desarrolló China, las desarrolló a partir de 35 zonas económicas especiales dedicadas a e-commerce y cross-border. Entonces, claramente hay una relación natural y directa entre lo que es las distintas herramientas de irrupción de la tecnología 4.0, el 5G, que ya se está hablando de 6G
y nosotros todavía no llegamos al 5G, Internet de las cosas, Big Data, blockchain, impresión 3D. En Barcelona, el Consorcio de Zona Franca de Barcelona tiene el proyecto modelo para Europa, para la Unión Europea, de lo que es impresión 3D, porque estiman que para el 2040, faltan no muchos años, estiman que el 38% de las exportaciones a nivel mundial van a ser vía impresión 3D. Panamá, que es un gran hub a nivel mundial, la segunda zona franca más grande del mundo, donde está en el canal de Panamá, que es la zona libre de Colón, se empieza a replantear cómo hace para algo que vamos a decir varias veces. Estamos empezando la etapa post-contenedor, impresión 3D, lo que ya están probando desde Alibaba hasta Amazon, le entregan drones, donde los contenedores no van a tener tanto sentido. Imagínense que yo pueda enviar una zapatilla y te la pueda imprimir a la perfección, con los colores, con el diseño de tu pie. Tenés un Juanete y te lo tengo hasta en cuenta. Pero para eso, ¿qué necesitas? Big Data, porque si no tenés celeridad y plena limpieza en la transmisión de Internet, estás muy lejos. Y eso que se llama la latencia es algo fundamental. Imagínense lo que es la medicina a distancia. Pero la medicina a distancia, siempre explico, no es mirar, estar en un Zoom y mirar una placa. Es poder operar a distancia. Y para eso necesitas la mayor celeridad en cuanto a la transmisión de Internet. O manejar un auto a distancia, un camión, un colectivo a distancia con gente, sin conductor y manejarlo vía Internet. Imagínense si para frenar tardo un segundo más. Puedo producir un gran accidente. Y en eso creo que es el desarrollo de la evolución de la tecnología y que claramente lo que uno trata de explicar o trata de compartir es que tecnología 4.0 y zonas francas son algo que van absolutamente de la mano. Yo les contaba algo que, bueno, hace muy pocos días fue el Día del Soltero, que creo que querían, no sé si terminaron batiendo los récords, pero el Día del Soltero es el 11 de noviembre, es más importante que Black Friday y el Día de Acción de Gracias, creo que es todo junto en Estados Unidos, esto es en China. En el 2018 vendieron ese día por 30.800 millones de dólares desde esas 35 zonas económicas especiales dedicadas a e-commerce y 1.000 millones de paquetes despachados ese día. Seguramente si hablábamos de e-commerce hace un año, iba a ser algo que alguno había comprado por Mercado Libre, alguno sí sabía, hoy creo que es algo que utilizamos todos. Mi señora viene y me dice, mira, salió esta promoción, cómprala vos, porque no sabe por ahí manejarlo, pero me dice, compremos esto porque salió esta promoción por Mercado Libre. Y la verdad, me impactó que al otro día, a la tarde, lo tenía en casa. La verdad que empezás a generar una dinámica tal que si no la asumimos, claramente nos vamos a quedar fuera de mercado. ¿Cuáles son los retos superados en este Día del Soltero en China? Mayor logística, mayores pagos, mayores despaches, mayores empaques y obviamente todo se genera a través de lo que es inteligencia artificial, medios y avances tecnológicos. ¿Por qué del éxito en China? Identificaron la oportunidad para hacer ajustes y adaptarse rápidamente. Hay un papel fundamental de las zonas económicas especiales. China cuenta, como les decía hoy, con la mayor cantidad de zonas económicas, con 2.543 de 5.384 que hay a nivel mundial. Tengan presente, y algo deben haber leído en estos días, se acaba de firmar un acuerdo que representa el 30 con 14 países, pero de que está China, Corea del Sur, Japón, Australia, Vietnam, estamos hablando del 30% del PBI mundial. Fíjense el desarrollo y estas zonas económicas especiales, que también las ha desarrollado Vietnam, que también las ha desarrollado Singapur, con el concepto de puerto libre, son básicamente las herramientas y plataformas que utilizan para hacer negocios. ¿Qué hicieron? Obviamente que hicieron zonas francas piloto en varias ciudades estratégicas, adopción de nuevas tendencias, legislación acorde a las nuevas realidades y facilitación de la gestión. 35, como les dije varias veces, 35 zonas piloto para cross-border e-commerce. ¿Cuáles son los beneficios de estas zonas francas? Procesos legales y financieros más ágiles y económicos, se pueden utilizar almacenes aduaneros, facilidades logísticas para despachos internos, despacho de aduana más rápido y las mercaderías pueden moverse entre las zonas francas sin pagar impuestos y aranceles en China. Esto significa más avances tecnológicos, más información en menos tiempo y menos recursos. Conclusiones. En esta primera etapa, viendo lo que es el caso de China. El cross-border e-commerce a nivel mundial está en proceso de expansión. Creo que lo que se avanzó en los primeros 60 días de la pandemia
en América Latina representa lo que estaba estimado para el avance de los siguientes 2 años. Fíjense el nivel de desarrollo de lo que significó. Las zonas francas o las zonas económicas especiales se están transformando y adaptando una nueva dinámica donde la tecnología e integración de servicios es fundamental. Hay tsunami de paquete, inversionistas y usuarios buscan más y nuevos servicios en la integración de avances y plataformas tecnológicas. Fíjense, Mercado Libre acaba de poner a trabajar para llegar más rápido, para competir en definitiva, 4 aviones en Brasil y 4 aviones en México, donde realmente son muy fuertes. Fíjense lo que es la necesidad de generar cada vez mayor celeridad en lo que es la logística. La logística ya no es ese transbordo de contenedores, es algo mucho más rápido y ágil que lo que hay que hacer. Adoptar legislaciones más flexibles y especiales para cross-border e-commerce, identificar hubs en América Latina, ahora voy a hacer hincapié en esto, y la posibilidad de generar nuevos tipos de empleos y modelos de empresas. Esto claramente es hacia dónde está el mundo y hacia dónde tenemos que ir nosotros. Acá tenemos una oportunidad. Primero, como región, somos el sudeste bonaerense, tenemos puerto, uno de los puertos más importantes de Argentina, el más importante de aguas profundas. Tenemos puerto con zona franca y tenemos la posibilidad tenemos este modelo de los Estados Unidos, que es la posibilidad de llevar el régimen y podemos, con 2 modificaciones normativas, convertirnos en un verdadero hub para lo que es e-commerce, para todo, por ejemplo, la producción del Pacífico de China, que venga por abajo a través de lo que es Dubái, por ejemplo, porque tenemos ahí un verdadero desafío para poder ser el verdadero hub, que hoy no está determinado cuál es, para los países de América Latina o por lo menos de Sudamérica. Pero hay otro tema que hay que tener en cuenta, y en esto, si bien en esta primera etapa hablamos de temas internacionales, de temas que tienen que ver cómo funciona el mundo, cómo interactúa, hacia dónde avanza, y ustedes, algunos me dirán, ¿y a mí qué me importa? Si yo voy a trabajar acá y quiero hacer algo y quiero estar feliz. Bueno, esto va a modificar tus formas de trabajo, tus posibilidades de crecimiento y tenemos que tener el espíritu para poder hacerlo. Sea que me vaya afuera, sea que me vaya a otra ciudad argentina, sea que me quede en Bahía o en la región. En esto tenemos que entender hacia dónde vamos, porque no vamos a poder subsistir. La realidad del mundo, la realidad global, nos va a dar un sopapo muy grande cuando salgamos de la pandemia. Nos vamos a dar cuenta de actividades. Fíjense que hay estructuras, y estoy hablando a nivel local, donde vos te das cuenta de la cantidad de gente que hay imprescindible. ¿Cómo pudiste readaptarte y salir adelante con menos gente? Y no porque haces más trabajo, sino porque te organizás de otra manera. Entonces, tienen grandes posibilidades porque ustedes van a manejar herramientas que otros no manejan. Pero en ese desafío tenemos que entenderlo y poder hacerlo. Hay algo que tenemos que entender. El mundo, mira, yo una vez me acuerdo que estaba en una charla de cancilleres en la Universidad Austral, en Buenos Aires, y había una exposición que hablaban y contaban quién era el país líder en cada siglo, y arrancaban siglo XVI, por ejemplo, siglo XVI España, siglo XVII fue Holanda, siglo XVIII fue Francia, siglo XIX Inglaterra, siglo XX Estados Unidos, y ahí estamos todos recorriendo el Atlántico. Siglo XXI es China. Y estamos yendo a lo que es la Alianza del Pacífico o hacia el centro, que es el Pacífico. ¿Saben lo que, y ahí escuché algo que siempre lo repito, ¿saben lo que significa China? El centro del mundo. Esa es la visión que tiene China justamente para poder ver esta situación. Y les doy una mala noticia. Estamos en el Atlántico y el Atlántico Sur. Entonces tenemos que empezar a entender el mundo. Entonces, a mí me encanta, tenemos hasta una cuestión cultural afectiva, nos encanta Estados Unidos, nos puede encantar Europa, pero tenemos que empezar a mirar el mundo. Y el mundo, ¿hacia dónde lo tenemos que ver? Chile está mejor posicionado para poder hacer atracción del Pacífico. Es un gran competidor que tenemos, mucho más comercialmente, mucho más agresivo, mucho más incipiente, pero nosotros tenemos también un potencial. El potencial de visión es África, que es un continente que si cuando vemos un mapa lo borramos, es lo mismo que para nosotros no existe, pero tenemos un potencial muy interesante. A ver, muchos de acá le dirán, bueno, yo tengo que ver con la parte agropecuaria. Bueno, hay empresas argentinas que están empezando a hacer desarrollos agropecuarios porque somos muy buenos. Y también alguno me va a decir, a mí me gusta tecnología, o en una empresa organizar tecnología, o hay empresas argentinas de tecnología agropecuaria que están haciendo desarrollos, por ejemplo, siembra directa en países de África.
Tenemos ahí un potencial interesante. Y si sigo subiendo de África, me voy a lo que es la comunidad. La Unión Africana son 1.200 millones de personas, acaban de cerrarlo en el año 2019 y van avanzando en generar las condiciones para tener un mercado unificado en cuanto a las normativas. Muchachos, si no somos dinámicos, nos vamos a quedar vendiendo lo que hacía la abuela y yo, o sea, vamos a andar en carruaje. Y en esto tenemos la posibilidad de tener una zona franca para que sea nuestra ventana de integración al mundo. Ahí tomemos lo que hizo China. Mantengamos nuestro mercado interno y generemos esa ventana. Y la ventana la tenemos acá. Además de la Unión Africana, de los países de África, tenés la comunidad islámica. La comunidad islámica básicamente comercia en Dubái o en Abu Dhabi, que es la capital de Emiratos Árabes. Son 1.600 millones de personas que van a comprar ahí. ¿Por qué no podemos llegar contra nuestros productos? ¿Por qué no podemos pensar en, y les voy a contar y después los voy a motivar un poco por qué no podemos llegar con la producción del sudeste bonaerense? Y de ahí podemos decir la India. La India tiene un desafío geopolítico a nivel de China, 1.300 millones de personas. ¿Por qué no podemos tener una relación? Le digo, nos es más cómodo culturalmente un hindú que un chino. Es muy difícil entender ese inglés. Les digo, yo tuve que estar el año pasado en la India por la Organización Mundial de Zonas Francas y era un esfuerzo, por eso les digo, denle tiempo, porque aún estén acá en Bahía Blanca, van a necesitar el inglés. Hoy el idioma es el idioma más simple para tener contacto universal. Y finalmente China, no es lo único China, le dirán que hasta es más complejo. Empezamos a entender y a jugar con esas cosas. Si ustedes les digo que van a vender a Carué, a Guaminí, a 30 de agosto y a Bonifacio, y les digo, muchachos, estoy pensando chiquito. Para eso son profesionales, tienen que tener expectativas. No, la verdad, no necesito un administrador de empresa en mi empresa para vender lo que ya vendía hace 3 generaciones. Esa es la realidad. El de la pyme ya sabe cómo se maneja, hasta sabe más que cualquiera de nosotros. Sabe qué hacer con los cheques, sabe cómo no pagarle a la FIP para pagar los sueldos y después meterse con una moratoria. Eso lo saben. Entonces tenemos que darle ese valor agregado y esas posibilidades. Hay una discusión, avanzando un poquito, que tiene que ver con esta cuestión que yo les he planteado, de mercado interno o zonas francas. Pareciera, en la Argentina es muy común, esta discusión se ha dado muchas veces, es ¿cierro el mercado o abro el mercado? Bueno, a veces no es ni una cosa ni la otra. Se puede hacer de manera inteligente. Y claramente lo que tratamos de explicar, que no es mercado interno versus zonas francas como plataforma de comercio exterior, sino por el contrario, es mercado interno más zonas francas. Somos la ventana de atracción de inversión extranjera directa y para darle valor agregado a nuestra producción como plataforma y salir al mundo. Y en eso creo que es donde vas a ofrecer mayor seguridad jurídica, mayores posibilidades. Y así funciona en muchos países. ¿Cuáles son los objetivos de las zonas francas? Promover generación de economía de escala y colaborativas, ser polo de desarrollo y promoción de competitividad, integrándola a cadenas globales de valor y logística. Vamos a ir contando casos. Desarrollar procesos industriales y de servicios altamente competitivos bajo los conceptos de seguridad, transparencia, desarrollo tecnológico, innovación, producción limpia y buenas prácticas empresariales. Y voy a decir algo. Hoy necesitas integridad, que es el concepto de compliance, porque a nivel mundial es casi un estándar que te exigen, y voy a explicar después algunos casos, y necesitas transparencia. No son lo mismo integridad y transparencia, son dos conceptos que van de la mano, pero son parecidos. Transparencia que yo pueda muestro mis números, muestro lo que hago. Integridad es que cumpla con todo, que tenga valores y cumpla con los valores de la organización o de la empresa o del grupo de la comunidad. Otro de los objetivos de las zonas francas es facilitar el comercio, reducir tiempos y costos, generar mayor transparencia y mejores controles y simplificar los procedimientos aduaneros para facilitar el intercambio de bienes y servicios. Otra mala noticia. Muchas veces, y a veces al principio uno le da bronca, vas a encuentros y ves mapas que terminan en Buenos Aires. Y Buenos Aires te das cuenta que está, perdónenme, en el culo del mundo. Nosotros estamos 700 kilómetros al sur del culo del mundo. Para lo cual, el tiempo es un desafío enorme. Las trabas burocráticas que normalmente ponen organizaciones como la aduana no tienen ni idea el daño que significa
para poder llevar nuestra producción al mundo. Porque no podés llegar cuando vos querés, sino cuando necesitas. Un error, que lo voy a reiterar, muy común del sector productivo de la Argentina, es pensar en la oferta y no en la demanda. Yo tengo que adaptar mi producción a la demanda porque si no nadie me lo va a comprar. Otro de los objetivos de la zona franca es ser instrumento para la creación de empleo y generación de nuevas inversiones. Esto de atracción de inversión extranjera directa. Vamos a hablar del mundo que queda a partir del 2021. El otro es impulsar a través de la inversión productiva el crecimiento económico sostenible y sustentable y equilibrado en zonas que tengan mayores rezagos en desarrollo social. Las zonas francas te sirven para desarrollar zonas alejadas. En eso creo que cumple una función. Algo muy importante, esto surgió en marzo del 2019 en la reunión anual de la Comisión de Comercio Ilícito. La verdad que las zonas francas estaban por ciertas zonas comerciales, como Zona Libre Económica, mismo Singapur, estaban en el trend topic como, viste, te ponen un paro, viste, las zonas francas es un concepto negativo. Y finalmente, después de mucha explicación y mucho trabajo, la OCDE reconoció que las zonas francas pueden estimular el crecimiento económico legítimo y desempeñar un papel central en los negocios para muchas economías y fabricantes líderes. Lo reconoció, le dio una visión positiva después de mucho trabajo, de 2-3 años, eso lo hizo la Organización Mundial de Zonas Francas, para que justamente se lo entienda de manera positiva al impacto de zonas francas. Yo me acuerdo que he escuchado economistas decir por qué que ellos querían regímenes que sean todo lo mismo en todo el país, por ejemplo. Y hay inversiones, por ejemplo, que van a Dominicana. ¿Ustedes se piensan que irían a Dominicana si no generan los beneficios del régimen de zona franca y tienen el Tratado de Libre Comercio de arancel cero con Estados Unidos para poder ingresar? La verdad que no. Entonces, hay que entender también que para eso ese desarrollo de regiones más rezagadas, como las zonas francas, te generan un estímulo y crecimiento positivo, te dan una posibilidad. Y ustedes me dirán, primero, ¿qué es la OCDE? La OCDE se le dice comúnmente el Club de los Países Ricos, son 38 países, Argentina estuvo en la puerta, hoy ha perdido su impulso por decisión propia, pero yo creo que en cualquier momento puede volver a la carga. Tenés que cumplir una cantidad de normas, de estándares, mejorar procesos, se le da mucha importancia a lo que es la transparencia, la integridad, son los nuevos estándares, llamémosle comercial, como antes se ponía algún estándar como que tenía que ver con el medio ambiente, hoy tienen que ver con estos conceptos, la lucha contra la corrupción. La OCDE tiene entendido que en Europa se pierde el 1% del PBI, son 120.000 millones de euros en la Unión Europea por los conceptos de corrupción. Y en países como los de América Latina puede llegar a ser un 5% del PBI. Fíjense la incidencia. Pero además decimos, ¿qué tiene que ver la OCDE en todo esto? Bueno, muchachos, representa el 75% de la inversión extranjera directa y el 60% del comercio y PBI global sin China. Y China te hace cumplir con estos estándares. Entonces, no estar hablando de conceptos de integridad, bueno, lo hacemos. Si queremos salir del mundo, tenemos que cambiar la cabeza. Es cierto que es muy difícil y acá yo tengo la visión que no es sencillo, que la Argentina pasa ese péndulo que tenemos de decir, paso de una economía cerrada, que no me importa como eran los años 60, 70, 50, a querer ser abiertos como si siempre lo hubiéramos sido. En eso creo que el desafío que uno tiene es poder encontrar lugares que justamente generen esa seguridad. Seguridad técnica, quiere decir de producción, de bienes y servicios, seguridad jurídica, seguridad económica, y esas son las zonas francas. Tenemos esa posibilidad de integrarnos, empezar a integrarnos despacito. ¿Cómo le digo yo a una empresa de Berazategui en el conurbano, que comercia en el conurbano, que tiene que mañana tener un programa de integridad, tiene que cumplir con normas, tiene que tener todo en blanco, porque si no, no puede salir al mundo? Es imposible, es muy difícil, va a llevar muchos años de aprendizaje. Bueno, en esta zona franca generemos justamente este volumen o esta visión, ¿no? Esto fíjense que lo ponía la otra vez en una charla, fíjense lo que decía Xi Jinping hace poco menos de un mes,
sin reformas, él decía, sin reforma y sin apertura, China no sería lo que es hoy. Y que otros países son bienvenidos a participar más en este proceso y en las zonas económicas especiales. Además, remarcó el compromiso de defender el sistema de comercio multilateral, que creo que vuelve a tener un empuje con la victoria de Biden en Estados Unidos, vuelven a tener un empuje con las modificaciones y adaptaciones propias. Pero fíjense lo que dicen en China. China no sería lo que es hoy sin las zonas económicas especiales. Uruguay ha tomado un desarrollo, pero fíjense la apuesta de Colombia, mega inversiones, la apuesta de Colombia para atracción de inversión extranjera directa, lo hacen a través de zonas francas, un impuesto de renta que es impuesto a las ganancias más bajo, exoneración del impuesto al patrimonio, renta presunta y estabilidad. Uruguay ha hecho lo mismo y nosotros seguimos dando vuelta con un viejo defecto argentino que yo llamo son las normas parche. Que es esto de, viene un sector que está mal y viene el sector automotriz y le hago una norma para que sea. Después viene el sector de la construcción, le hago una norma. No sirve, generemos principios generales, porque si no estás en una dinámica constante de desgaste. Y fíjense algo, en la agenda del gobierno para reconquistar la confianza del sector privado hay varias medidas adicionales. La idea es enviar al Congreso, esto es una nota de La Nación hace 20 días, en los próximos días un plan nacional de fomento a la inversión agroindustrial a 10 años hasta 2030. El proyecto ya comenzó a circular entre el sector, apunta a estimular nuevas inversiones a cambio de una serie de beneficios impositivos y la promesa de estabilidad fiscal por un periodo de hasta 15 años. Muchachos, son zonas francas. Y eso es lo que tenemos que desarrollar bajo un concepto general. Eso es lo que buscamos. Y creo que lo que hemos tratado de hablar en todo este rato, me voy a fijar la hora para no hacerlo tan largo, lo que hemos tratado de hacer en esta primera etapa es entender que hay 5.400 zonas francas en el mundo, que China salió adelante y hoy representa el 19% del PIB mundial a través del régimen de zonas económicas especiales o zonas francas, que tenemos una competencia que es regional. Hoy la competencia no es entre Bahía Blanca, La Plata y La Pampa, es entre Argentina, Uruguay, Chile o Colombia, que es un modelo a seguir. La verdad que el modelo colombiano es muy avanzado. Y en esto, cuando contamos esta situación, es que cuando se toman grandes decisiones de inversiones, no es solamente en qué lugar de la región, sino también es, bueno, este año tomamos una inversión en Sudamérica o la hacemos, por ejemplo, en Australia o la hacemos en, no sé, en África. Son mucho más globales y en eso hay que ser constantemente competitivos. Hay que generar confianza. La seguridad jurídica no tiene que ver con normas que me aseguren ganancias. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con confianza, con la no alteración de las reglas a lo largo del tiempo. Miren, yo les digo algo, y esto me ha pasado muchas veces, hoy sigue pasando lamentablemente en la Argentina. El cambio constante de reglas es un masazo a la inversión. Por más que sean a favor del inversionista, porque además los procesos internacionales, si quieren después hablamos de lo local, pero los procesos internacionales, los procesos llevan tanto tiempo y que cada modificación es rota otra. Es como que si ya avanzaste hasta el casillero 20 y te digo, bueno, vos me modificás eso, por más que vos digas que es a favor mío, ahora tengo que volver a analizar toda la cadena. No tienen noción del daño que se genera. Entonces, entendamos que la seguridad jurídica no es asegurar ganancias a empresas, es solamente no alterar reglas. Y eso te lo pide el que tiene un campo, el que tiene un mercadito en un barrio en Bahía Blanca y el que tiene una empresa con sede en Houston. Te lo piden todos. Te lo pide China, te lo pide cualquiera. Y en eso tenemos que avanzar. Y podemos identificarnos como una región que genere confianza. Y creo que ese es un poco el desafío que tenemos. ¿Con quién competimos? Rápidamente. Brasil tiene una gran zona franca que es Manaus, pero básicamente hoy salió una nota en La Nación que habla de la vuelta, que es de Financial Economics, que no la terminé de leer, que habla justamente de algo que yo que siempre discuto, que es la sustitución de importaciones. El concepto de Manaus básicamente es la gran zona de sustitución de importaciones de Brasil. Si vamos a hacer eso, si esa es la decisión de Argentina, avancemos con zonas francas, no con procesos que no han servido como Tierra del Fuego. Avancemos con herramientas que realmente sirven.
Los otros competidores son Uruguay, que básicamente por las prohibiciones que tiene el Mercosur se ha especializado en zonas francas de servicios. Fíjense la cantidad de empresas que se han ido y se instalan en Uruguay básicamente porque te ofrece además una serie de beneficios inalterables a lo largo del tiempo. Otro es Colombia. Colombia y Argentina tenían para el año 2004 11 zonas francas cada uno. Hoy Colombia tiene 114, nosotros tenemos 14. Ellos han utilizado un régimen parecido al americano, que es el que tenemos en Bahía Blanca, esto de poder generar subzonas, lo han llevado, lo han hecho para inversiones y llevar, por ejemplo, vas a hacer un hotel 5 estrellas con una inversión millonaria, yo te puedo dar el régimen zona franca en eso se llaman uniempresariales. Es un modelo a tener en cuenta porque tienen una cantidad de habitantes similar al nuestro, tienen un mercado interno similar al nuestro, tienen un mercado negro similar al nuestro. Entonces creo que tenemos situaciones de éxito para tomar y para poder hacer. Y creo que en eso podemos copiar, podemos adaptarlo a nuestra realidad. Hay una serie de países que han utilizado en lo que es Centroamérica, que han utilizado muy bien el régimen de zona franca, que es muy importante para ellos. Dominicana, Costa Rica, cada uno con sus distintos procesos. Panamá, Guatemala, que todos aprovechan el TLC con Estados Unidos de arancel cero. Por ejemplo, Dominicana es el mayor exportador a Estados Unidos de productos biomédicos, es el mayor exportador de habanos, de cigarros, es el tercero en zapatos, que me quedé sorprendido. Costa Rica, por ejemplo, tiene un muy buen desarrollo con Intel, Microsoft en todo lo que es fabricación de chips, etc. Así que tenés esos países, pero tienen una situación distinta. TLC, Tratado de Libre Comercio, arancel cero con Estados Unidos, y una inexistencia de mercado interno. Pero dentro de este esquema nosotros tenemos que ser competitivos, porque las distintas inversiones van viendo cuáles son las mejores opciones y mejores posibilidades, y creo que podemos ofrecer, mantener como conclusión nuestro mercado interno, fortalecerlo, que es algo que pide en gran parte de la sociedad argentina, la revalorización del mercado interno, pero también ofrecer espacios que sean las zonas francas como plataformas de comercio exterior y atracción de inversión extranjera. Y hasta acá llegamos en la primera etapa, así podemos, nos tomamos 5 minutos, ¿les parece? Sí, perfecto, Lisandro, si nos tomamos un ratito y das 5 minutos, arrancamos de nuevo y Dale, ahí dale. empezamos a hablar un poco más de lo local para bajarlo a la realidad de lo que tenemos por acá. Que me parece que es lo que más interesa, por lo menos con algunos chicos que estuvimos hablando en consulta. Dale, ahora le paso a contar todo eso. Vamos. 4 minutos y nos vemos.
No sé si se pudo ver el video, Luis. Sí, yo lo vi por lo menos. No tenía sonido, pero el video se vio. Eso es un tema que No sé todavía el resto de los chicos. Igual, pero sin sonido. Se vio. Sí, vamos a ver cómo lo tienen que aprender. Bueno, voy a poner acá a grabar. Bien. ¿Arrancamos con la segunda parte? Bien. Bueno, el video ese que recién presentaba es un video que presentamos en Barcelona este año en un evento que se llama Vinew, que es fue el evento, o es el evento más importante de negocios en español del 2020, lo que se llamaba el evento de la nueva economía, porque se hizo ahora en el mes de octubre, y fue una decisión, bueno, una primera incursión para presentar la oferta exportable del sudeste bonaerense a partir de la zona franca. Así que trabajamos en un periodo de tiempo muy cortito y armamos varias herramientas como para asumir el desafío de presentarnos y ya pensar ya en la participación en el 2021. Ahora les voy contando por qué. 3 definiciones de la zona franca. Vamos a empezar a bajar a la Argentina y todo esto y van a empezar a entender un poco los desafíos que tenemos y por qué uno hace hincapié en la visión internacional. Estar ajenos a un mundo globalizado o internacional es muy difícil asumir el futuro, y más en el caso de ustedes que tienen toda la carrera por delante. Las zonas francas son plataformas de comercio exterior, yo se los dije varias veces eso. Las zonas francas son el mejor socio estratégico para venderla al mundo y agregarle competitividad a nuestra producción. Y las zonas francas hoy están en la agenda del Ministerio de Desarrollo Productivo de Argentina, así que es posible avanzar con actualizaciones normativas que ahora les voy a contar. La Argentina tiene 4 principales sectores para sustentar el comercio exterior o el futuro, lo que se llama el desarrollo sostenible y sustentable para el futuro de la Argentina. Uno es minería, estamos lejos o afuera de este sector. Gas y petróleo es la expectativa de Vaca Muerta. Podríamos decir también lo que es la exploración offshore, que ahí sí nos da de lleno en la región nuestra, y vamos a tener un desafío con Mar del Plata a ver cuál es la cabecera de atracción de este desarrollo. Agronegocios, algo que nos pega de lleno, y economía de conocimiento, que creo que es el gran desafío que tenemos como sudeste bonaerense para poder crecer. Porque además, la economía de conocimiento es un desafío transversal a toda la producción. No es algo que vos digas, no es solamente hacer software o estar encerrado haciendo una aplicación, es algo de soluciones que tienen que ver con desarrollos tanto de industria, de logística, de servicios mismos, que la verdad que es fundamental y muy interesante. De estos sectores, como región, podemos tener 3, gas y petróleo, sea offshore, sea por todo lo que generamos como hub logístico de Vaca Muerta, en el caso de que va a llevar un tiempo más, pero en algún momento generará un desarrollo. Sí en agronegocios, con nuestra producción particular, y sí en economía de conocimiento. Yo creo que estamos a la altura para asumir este desafío. En la Argentina hay 19 zonas francas habilitadas, de las cuales hay operativas 13, básicamente la más importante porque ha sido la zona franca del puerto de Buenos Aires o toda la región del AMBA, la zona franca de La Plata. Sí tiene un buen desarrollo zona franca Córdoba, zona franca General Pico, que es la única que después les voy a contar que permite ingresar la producción al territorio. Hoy tiene un desarrollo, una zona franca que está desde el año 2018, que es la de Santa Fe, la de Villa Constitución. La de Entre Ríos y San Luis se mueven incipientemente, y después estamos finalmente la zona franca nuestra, que la verdad que hemos pegado un salto de calidad o dado un salto de calidad muy importante, y esto lo puedo certificar en datos. Nosotros cuando empezamos la gestión en el 2016 había 7 usuarios, hoy hay más de 145 contando directos e indirectos, que trabajan habitualmente con la zona franca, y se ha aprovechado y ha habido un desarrollo con nuevas zonas francas, con casos de éxito que les voy a contar, pero creo que claramente hemos pasado a ser un actor. No sé si el más importante, yo aclaro algo, el régimen en la Argentina, a ver, se lo voy a contar, el régimen en la Argentina básicamente es una ley nacional donde establece una autoridad pública provincial
que es lo que se llama Comité de Vigilancia, que tiene las facultades de planificar, promover el régimen y vigilar las operaciones. Esto en este caso es el ente Zona Franca Bahía Blanca con Rosales, y un operador privado, que en nuestro caso es una sociedad anónima, Zona Franca Buenos Aires Sur, que está integrada por la Cooperativa Eléctrica de Punta Alta y por el puerto de Bahía Blanca. En esto hemos trabajado desde el 2016, trabajando en conjunto. Cuando asumimos y veíamos la primera definición fue, bueno, la verdad, vigilar la nada es nada. Entonces pasamos de 7 usuarios y una facturación de menos de $1 millón del concesionario, pasamos a que tenga ganancias el año pasado por más de $400.000. Con un desarrollo que tiene que ver no con el ideal que pretendemos, pero sí con lo que podía ser un plan de negocios. Cuando vos asumís, ves las zonas francas en Argentina, que tienen esto que yo les contaba, esta carga negativa, esta mochila negativa, y la verdad es que no han tenido un gran desarrollo, y se hablaba en la ley, esta ley PROMC, solamente de estimular exportaciones, la realidad es que el plan de negocio funciona como una suerte de depósito fiscal sin límite de tiempo. Es un hub de almacenamiento para que puedas ingresar. Básicamente, las zonas francas cumplen funciones de exportación e importación. ¿Qué podemos hacer en importaciones? Un hub de almacenamiento, por ejemplo, extraer producción, almacenarla en zona franca a muy bajo costo y poder ingresarlo de manera parcializada. Por ejemplo, puedo traer insumos para un año de producción e ingresarlo mensualmente y pago los aranceles de importación, pero al momento de ingresarlo. Esto me significa y me genera un beneficio financiero que en la Argentina es fundamental o muy importante. Tengo dos beneficios acá. Uno es económico porque voy a comprar por mayor cantidad y otro es financiero porque justamente voy a ingresar, voy a pagar a medida que ingreso y muchas veces ya lo tengo integrado a la cadena de comercialización. En esto iniciamos desde el año, firmamos en el 2017 y empezamos a trabajarlo desde el 2018, lo que se llama el servicio de carga consolidada, que es la posibilidad que tiene toda empresa, toda pyme, de traer y almacenar en zona franca a partir de 1 metro cúbico. No tenés la necesidad de llenar todo un contenedor. Hay una empresa que lo hace, que la verdad que estaba dando vueltas, nadie le daba y finalmente logramos concretarlo y hacerlo realidad. Y esto nos permitió que la primera empresa que fue usuaria de zona franca en la gestión nuestra fue una empresa de Pigüé, que justamente empezó a traer a partir en cantidades chicas, porque no te da el volumen, pero empezás a tener una herramienta de competitividad, porque la propia pyme pasa a ser su importadora. Entonces evitás esto de comprarle al importador en Buenos Aires, que es el que te carga, vos sos tu propio importador. Ya sabés, te sale el crédito, cuando lo pedís a China el producto, lo almacenás en zona franca y no tenés límite de tiempo para poder ingresarlo. Los cambios, las modificaciones normativas, atenta a los nuevos tiempos, hacen que hoy necesites autorizaciones especiales para poder ingresar los productos. Es esta situación de esas decisiones que se han tomado respecto a lo que es el canal de importación, para lo cual la zona franca te da una posibilidad que es traerlo a la Argentina, almacenarlo en zona franca, recordemos que es un extraterritorial, o sea, no ingresó al territorio argentino para la aduana, te permite almacenarlo en zona franca y esperar que salga la autorización. Imagínense si yo hago el pedido del insumo, me sale la autorización y por ahí me tarda 3 meses y recién ahí voy a pedir el producto. La verdad que en tiempo de competitividad es muy difícil porque o rompo la cadena productiva, mi cadena de producción, o estoy muy demorado con respecto a la competencia. Entonces, me da esa posibilidad de almacenar en zona franca y esperar sin límite de tiempo que me salga la autorización. ¿Qué puede pasar? Que no te salga nunca la autorización, cosa que le pasa, hay empresas que uno escucha quejas, críticas constantes que no le sale o le demora mucho, lo puedo reexportar a otro país y no pagué los aranceles para nacionalizarlo. Para lo cual el beneficio económico, estamos hablando por ahí un 80% sobre el precio del producto, toda la cantidad arancelaria. Entonces, para lo que es importación, claramente tenemos un beneficio actual que pueden aprovechar cualquier empresa de Bahía o de la región, y hoy lo están haciendo muchas. Otra de las cosas que podés hacer es traer producto a granel, parcializarlo dentro de zona franca. Traigo el frasco de la Unión Europea más el producto de China o el producto de no sé dónde y lo almaceno y lo separo en productos. ¿Qué es lo único qué consideración deben tener para poder ingresarlo? No debo alterar o modificar la clasificación arancelaria.
Si yo no modifico eso, claramente puedo parcializar e ingresar al territorio. Ese es un plan de negocios que funciona, que realmente le es útil a las empresas porque lo hacen y lo empiezan a hacer. Y nosotros ahora voy a contar algo que hicimos que tiene que ver con el programa Renovar. Cuando arrancamos siempre nos hablaban de esto que les contaba. Y bueno, nosotros podemos hacer subzona franca como el régimen de Estados Unidos, pero nadie lo había hecho. E identificamos en el 2016, yo siempre cuento la anécdota que iba con un planito nada más a reunirme con Sebastián Kim, que era que no se lo podía dejar porque era el único que tenía, y en esto les contaba cuál era el proyecto que teníamos con el puerto para poder ingresar, y logramos algo muy importante que uno va aprendiendo en la logística. Llegamos primero y antes que nadie, y logramos que el 60% de los grandes componentes ingresen por el puerto de Bahía Blanca, se almacenen, que vinieron del programa Renovar, se almacenen en nuestra zona franca y después salgan a los parques. Ustedes dirán, ¿cuál es la importancia? Y cada movimiento de un parque normal de 20, 25 molinos representa en logística, una vez que llega al puerto, o sea, bajarlo del barco, almacenarlo y enviarlo al parque, 6 millones de dólares. Entiendan que el movimiento y las empresas no quieren estar a gran distancia, si tienen que moverse 5 o 6 kilómetros ya significa como un doble movimiento. Entonces logramos hacer una subzona franca que está a punta de muelle en lo que se llama Puerto Galván, son 6 hectáreas, de los cuales tiene su zona primaria aduanera, y estaba pensado en una primera etapa para lo que es para depósito a cielo abierto, en una primera etapa para lo que era el programa Renovar, que fue muy exitoso, fue reconocido como un caso de éxito por la Agencia de Inversiones en la Argentina, y en una segunda etapa para Vaca Muerta, cuestión que se está empezando a trabajar y se está desarrollando. Ahora les voy a ver, creo que tengo que dejar de compartir y voy a volver a compartir. A ver, denme un segundo. Les voy a compartir para que vean en un video que por lo visto no tenemos la posibilidad de música. Ya voy a aprender a poner, seguramente lo vieron sin sonido, pero ya voy a aprender a hacerlo. No, perdón, Lisandro, se escuchó también la música, esta vez sí. Bueno, perfecto. Eso que vieron ahí es algo que hicimos, la verdad trabajamos muy bien,
puertos, municipios, porque también Coronel Rosales participó, los dos municipios, trabajó vialidad provincial, vialidad nacional. La verdad que una decisión, a veces cuando uno habla de decisión política, pasa muchas veces de pensar que es lo electoral, pasa por definiciones en definitiva, y la verdad que tuvimos esas ganas de ir a buscar el negocio. Cuando venían empresas de afuera se ponían contentas porque veían una unicidad en el discurso, y logramos hacer en 6 meses lo que nos decían que íbamos a tardar 3, 4 años y que nunca lo íbamos a poder hacer. Eso nos decían en sectores de aduana, en Buenos Aires, en reuniones. Para lo cual está bueno que ustedes lo sepan y sepan que las cosas se pueden hacer. Fuimos a Uruguay, fuimos con ingenieros del puerto que al principio nos decían, no, pero nosotros tenemos experiencia. Cuando fuimos a Uruguay se dieron cuenta que iba a ser tal el movimiento que nunca habían tenido, porque no era una máquina grande, un aparato grande, era mucho que venía, y venía. Y logramos hacerlo, y me acuerdo que a nivel nacional me dijeron, bueno, nosotros los vamos a apoyar con ese proyecto, pero lo tienen que hacer porque si no Bahía Blanca se perdió muchas oportunidades. Y eso la verdad que se ha reconocido como caso de éxito porque le dimos una solución logística, porque pasaba algo. El mundo en ese momento había bajado, había sobreproducción de componentes de los generadores a un precio bajo. Entonces vos salías con un programa y te lo mandaban. Y Argentina... Y fue todo exitoso, el programa, las licitaciones, las presentaciones, las empresas, caso de éxito que después terminó siendo estudio en Harvard. Y en un momento, pero esto es gracioso, ¿no? Pero en un momento se dieron cuenta, ¿y por dónde vamos a entrar todo esto? Pero a ese nivel de discusión estamos hablando de discusiones ministeriales, ¿eh? Y ahí aparecimos nosotros, la verdad, incipientemente, con ganas de hacer un proyecto y terminamos constituyendo, la Argentina tiene 3 nodos importantes de energía eólica: Bahía Blanca, lo que es la zona de Puerto Madryn y la zona de confluencia que es Neuquén Río Negro. A diferencia, uno siempre, yo tenía esa idea que digo, la Patagonia debe ser fenomenal, vientos fuertísimos. Los equipos funcionan en su máximo rendimiento entre 40 y 90 kilómetros de promedio. Para lo cual, cuanto más se acerquen a 40 de promedio, es mejor, porque tiene menos desgaste el equipo. A partir de 90 tienen que parar el equipo. Y en eso Bahía Blanca tiene un promedio de 40, la región del sudeste bonaerense tiene un 47 kilómetros de promedio, para lo cual te da una posibilidad muy interesante. Fíjense lo que pasó Villarino, Torkins, Coronel Rosales, Bahía. La verdad que hemos tenido un desarrollo muy importante y es algo que nos debemos identificar. Y esto generó conceptos de negocios como, por ejemplo, Vestas, que es una empresa danesa número 1 del mundo. Entonces vamos a empezar a entender el mundo, porque algunos dicen, yo trasladé. O tengo un amigo o un primo que tiene una empresa que trasladó camiones, hizo ese trabajo, o tal otro. En Bahía Blanca tenemos el Training Center para toda América Latina de Vestas y el Service Center para toda Argentina. Fíjense, están en el Parque Industrial de Bahía, trabajan en conjunto con Zona Franca. Fíjense las posibilidades que se generan. Yo creo que si bien la decisión o la visión que venía a partir del año 2020 era focalizar en Vaca Muerta y por ahí no apuntalar tanto el régimen de energía eólica, creo que hay una serie de hechos, desde lo que significa el COVID y la visión nuevamente del valor de energías renovables, el triunfo de Biden, que básicamente, al igual que la línea de Obama, se apuntala mucho en energía eólica, la posibilidad de la caída del precio y la dificultad para explorar, porque básicamente no es negocio hoy Vaca Muerta, creo que nos abre una posibilidad y la tenemos que ir a buscar esa posibilidad. Debemos plenamente identificarnos como una región, porque se van a abrir una cantidad de opciones de negocio muy grandes. Y claramente tenemos que ser desde Bahía la posibilidad de cumplir todas esas cosas. Estamos hablando desde servicios de mantenimiento, que alguien me diga, bueno, pero estamos desarrollando un cosito que ayuda a tal otra. Eso es economía también del conocimiento. Y en eso debemos trabajar identificados. Y nos tienen que identificar. Hoy nos identifican como un nodo de producción de energía eólica y de logística para energía eólica. Creo que debemos apuntalar ese segundo paso de ser el centro. En algún momento se hablaba de que iba a hacerse en Argentina un centro de energías renovables, de estudio, que lo quería hacer el INTI en el Gran Buenos Aires. Y yo me volvía loco. Y me acuerdo que hablaba con gente que por todo este desarrollo había tenido interés y planteaba, no, tiene que ser en Bahía. Y les cuento algo, el modelo en España de lo que es el Centro Nacional de Energías Renovables está en Pamplona.
No está en Madrid, no está en Barcelona, está en Pamplona, que es como decir en Bahía Blanca. Hay una plaza enorme donde tenés dos de las empresas más grandes del mundo, que son Acciona y Nordex, y del otro lado tenés el centro de energía eólica, es una plaza industrial, llámalo. Y en eso vos ves que decís, che, tenemos que ocupar, eso es una cuestión de decisión. Finalmente no se avanza en este desarrollo, pero la posibilidad está, y en eso debemos concientizarnos porque les va a generar unas posibilidades de negocios, de desarrollos muy grandes. Todo este concepto de lo que es importación, en este caso de grandes componentes, eso lo hicimos y hoy se sigue haciendo. Unos 15 parques ingresaron por el puerto de Bahía Blanca, se almacenaron en zona franca y salieron en su momento para los distintos parques. Trabajo de logística, trabajo de trabajos menores hasta trabajo de mayor nivel. Hay que profundizar, hay que avanzar y la verdad se trabajó en equipo. Eso creo que es una de las grandes cosas que pudimos cumplir y creo que podemos hacer como desafío. Si tienen la posibilidad de pensar como una pyme o de una empresa grande, claramente tenemos la posibilidad de esto de hacer almacenaje en zona franca, voy a repetir algunos conceptos, traer a partir de 1 metro cúbico y no tener límite de tiempo y bajo costo. Entonces les puede permitir traer insumos, traer mismo material. Yo la verdad, no es mi desesperación que traer bijú de China, pero hay cosas que por ahí podés traer hoy, almacenar, o esperar que te salga la autorización, la aprobación de lo que eran las viejas DAJAI, hoy son las CIMI, que son estas autorizaciones por licencias no automáticas que el Estado emite, la Secretaría de la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación, y lo tenemos acá. Y tiene una ventaja potencial, que es esto un concepto que se llama gobernanza, que es la posibilidad de que la aduana, el puerto, la zona franca, todos trabajamos para que las cosas funcionen. Y en esto está bueno que ustedes lo sepan, que tienen la posibilidad de trabajar e interactuar. ¿Cuál es el desarrollo de zona franca? Básicamente tiene un área operativa ya desarrollado en Coronel Rosales y tiene otro área en Bahía Blanca, esta subzona franca de Puerto Galván. La zona franca esta tiene un desarrollo y ¿qué es lo que hicimos cuando subimos en el 2016? La realidad es que para Punta Alta para Coronel Rosales se genera una gran expectativa de lo que es el potencial desarrollo y para Bahía no era tan importante y pudimos identificar cómo hacer. Yo me acuerdo que en esos primeros tiempos contaba que la zona franca es una frutilla. En una caja con muchas frutillas no marca diferencia, pero arriba de la torta es el diferencial, y eso es la zona franca, lo que le va a dar competitividad al desarrollo del puerto, al desarrollo de nuestra industria, de nuestros servicios. Ese es el potencial que te da. Y en esto diferenciamos, hicimos un esquema de trabajo donde dejamos para lo que es el área de Coronel Rosales, lo que era agronegocios, que es un desafío, que ahora les voy a contar un poco cuál es un desafío próximo, y lo que era almacenaje menor, a sabiendas que en algún momento se iba a migrar para Bahía Blanca, por una cuestión de lo que significa el puerto. El puerto de Bahía Blanca tiene de 45 a 50 pies de calado, el de Coronel Rosales, si bien tiene un potencial de desarrollo muy importante, es de 21 a 25 pies de calado, entonces no te permite trabajar lo que es almacenaje industrial, que lo hicimos, porque ustedes lo vieron con, por ejemplo, los grandes componentes, y dejamos lo que era economía de conocimiento para el lado de Bahía Blanca, que en ese momento hablábamos de desarrollo de tecnología, después ya se hizo más profesional el tema y se empezó a hablar de economía del conocimiento. En esa visión de poder darle a cada uno, lo que se trabajó fue, y lo que también identificamos en ese momento, era que había un gran desconocimiento de lo que era el régimen de zona franca. Uno siempre cuando empieza a hablar decís, bueno, pero uno quiere que Doña Rosa y el del barrio sepa lo que es zona franca. Nos dimos cuenta que ni el sector empresario, ni los profesionales, ni los estudiantes sabían lo que era y la posibilidad de aprovecharlo. Y empezamos haciendo un esquema de un programa de pasantías que fue muy exitoso, que lo hicimos 2017, 2018, y ahora este año estamos haciendo una versión corta y donde le vamos a dar una vuelta de tuerca que ahora les voy a contar, muy interesante para el 2021, que básicamente es un concepto de producción regional, porque no querés matar la producción en todo el sudeste bonaerense, darle valor agregado a la zona franca y salir por los puertos de la región. Porque no solo había que trabajar en promover esto, sino también en hacer, por ejemplo, reingeniería de procesos aduaneros. Porque la aduana, para cualquier producto, es una base natural de impedimento a exportar. Entonces hay que hacer reingeniería de procesos y generar confianza en esta relación de que el proceso va. Y en esto, ¿cómo hacemos? Porque yo les voy a contar ahora que la ley
no te da grandes beneficios, te da muchos obstáculos, imposibilidades. Bueno, en esto, por ejemplo, lo que teníamos que identificar era producción altamente exportable para darle valor agregado y salir por los puertos de la región. El primer caso que identificamos fue la miel. El 30% de la miel de Argentina es del sudeste bonaerense, de alta calidad. Se exporta un 95%. ¿Saben por dónde se exporta? Por el puerto de Buenos Aires. Entonces, trabajamos en un esquema incipiente que la verdad que es un gran desafío personal materializarlo esto. Por eso ahora les cuento el programa Pasantías. Entonces, es producir en la región. Hay lugares como Pedro Luro, Pigüé, que por ejemplo tienen altos niveles de producción. Darle valor agregado, por ejemplo, una planta de homogenización dentro de la zona franca y salir por los puertos de la región que hoy no salen por acá. Hoy homogenizan en Luján o en Ranchos y salen por el puerto de Buenos Aires. En esto, ¿qué beneficios te da para exportar la zona franca? Que yo quería hablarle, le hablé de importación hoy, ahora le voy a hablar de exportación. ¿Qué beneficios te da? Son muy pocos, porque en el mundo te da menos impuestos, más... Acá no tenés mucho, pagás los mismos impuestos a las ganancias, pero no pagás el componente del impositivo sobre los servicios. Cuando uno gasta 100 pesos en la provincia de Buenos Aires en energía, le tenés que sumar 50 pesos extra de impuestos. Eso no lo pagás. Y para producciones de alto consumo eléctrico, imagínense un frigorífico ciclo 2, que son cortes de exportación. No pagás ese componente impositivo. Y a su vez, para trabajar en zona franca, vos podés traer equipamiento usado, que al territorio no podés ingresar, salvo excepciones. Ese equipamiento utilizado puede ser una planta llave en mano, que tiene por ahí 5, 6, 7, 8 años afuera, y acá es última generación. Y la traigo sin pagar ningún tipo de arancel. Y desde el año pasado, desde el principio del 2019, se suma un beneficio adicional, es que no pagás derechos de exportación. Entonces, vos sí pagás el derecho de exportación de la miel cuando ingresas a zona franca, pero no pagás sobre ese valor agregado. Y esto te lo puedo trasladar a cantidad de cosas, no pagás sobre ese mayor valor, para lo cual te da un beneficio que hace posible que se generen ciertos negocios. ¿Qué desafíos encontramos y por qué trabajamos el programa de pasantías? ¿Cómo lo trabajamos? Lo trabajamos con 2 tutores líderes y un estudiante que eran 5, después ahora son 7 instituciones educativas. Está la Universidad Nacional del Sur, lo que es Ciencia de la Administración, UTN, UPSO, Goyena, Instituto de Formación Profesional 190 y el 191. Se trabajan temas con una etapa incipiente para no quedar con esto de, como yo siempre digo, con temas de pico, ¿no? Que te quedan que no, porque la miel, todo el mundo te hace negocios en el aire buenísimo. Bueno, tener por lo menos una base de datos, después tendrás que avanzar en la profesionalización antes, pero vos tenés una base de datos para poder plantear un TIR, un negocio, cómo sale al mundo, cómo exportás, qué mercados pueden ser interesantes. Y la verdad que se trabajó muy bien en los 2 primeros años, y este año dijimos, bueno, ya hay que pensar en la post-pandemia, ya hay que empezar a salir y como región tenemos que ser pioneras en esto. Y dijimos, bueno, volvamos a repetirlo, hicimos una versión corta, hoy están trabajando la cebolla y están trabajando la cerveza artesanal como 2 procesos, y es posible que si llegamos se va a hacer una primera acción sobre servicios de reparaciones navales, que es un potencial desarrollo para Coronel Rosales, y donde empezás a entender cuáles son los valores de la incidencia de la logística. Son grupos que son de distintas carreras, tenés de Ciencia de la Administración de la UNS, un estudiante del último año de Comercio Exterior de Goyena, alguien de Organización Industrial de la UTN. Entonces, la verdad es que se arman equipos muy interesantes y han sido muy positivos. Y el año que viene, que seguramente les toca a muchos de ustedes participar, porque ya lo estamos planificando, va a ser más interesante aún. Los chicos, les cuento, se trabaja por objetivos. Cuando sos pasante no es que venís a hacer data entry y a cargar datos y a hacer otra tarea de otro tipo. Se trabaja por objetivos, son 10 horas semanales que se cobran, o sea, son unos 10.000 pesos por mes. O sea, la verdad se hace interactivo, tratando de que eso no corrompe, pero bueno, en ese tiempo que están se puede aprovechar. Lo estamos terminando de planificar con la Dirección de Comercio Exterior de la provincia para el año que viene, con algo que va a ser muy interesante, porque se va a seleccionar 10 empresas de Bahía y la región. Los pasantes van a estar asignados a las empresas, se van a capacitar a la empresa y al pasante para justamente trabajar en una visión de producción, de exportar, esto de producir en la región, darle valor agregado en zona franca y salir por los puertos.
y se van a hacer 2 misiones comerciales virtuales para poder cerrar el proceso. Eso la verdad que son instancias que son interesantes porque empezamos a integrarnos y a ver qué es lo que podemos hacer. Entonces le contaba, para exportar, la verdad que en la Argentina no hay situaciones de exportación. Cuesta mucho exportar y no hay ejemplos de exportación desde zona franca. Y nos gustaría que el año que viene materializar todo lo que trabajamos para justamente poder hacerlo. Los planteos de reingeniería de procesos de aduana, para hacerlo más sencillo, más simple. Y yo creo que es posible aún con este marco actual. En esto, lo que yo les contaba de lo que ha pasado en el mundo te deja... A ver, la crisis del COVID fue una crisis de demanda, de oferta, no de demanda. Esos primeros 3 meses que en China, es algo que voy a hablar dentro de un ratito, que en China, en ese primer trimestre, deja de producir por la situación del COVID, produce un desfasaje total en las cadenas de producción a nivel global. Para lo cual se abren hoy 2 situaciones interesantes. Uno es el concepto del nearshoring, que es la economía de cercanía, donde tenemos una posibilidad, básicamente con Estados Unidos, que piensa redestinar $50.000 millones en procesos productivos para América Latina. Mismos usos horarios similares, cultura similar, cercanía. No quieren depender de esta situación de China que te diga, te rompí la entrega y te rompo la cadena de producción. Por otro lado tenemos China, con todos los procesos de ruta de la seda y ese concepto. Y eso nos permite también tener una segunda opción. Por ejemplo, ¿por qué no aprovechar como región la necesidad de carne porcina que tiene China? Y no es un contenedor al mes, es mucho. ¿Por qué no hacer un proceso donde vos tengas producción, hagamos frigoríficos ya con certificación, con las medidas de SENASA, pero también con lo que son las medidas sanitarias chinas dentro de zona franca para bajar los costos? Es una necesidad de generar un desafío para también presentarlo. Hoy China apuntó al NEA, a la parte de Corrientes, Chaco, etc. ¿Por qué no salir nosotros a buscarlo? Creo que esos son desafíos que tenemos que hacer porque tiene que ver con desarrollos de producción. En esto en octubre de este año participamos de este evento que yo les decía, el Barcelona New Economy, y decíamos, bueno, creo que una de las cosas es, economía de cercanía significa regionalismos. El proceso post-COVID, tenés 2 situaciones. Una serie de empresas que rompieron con la Sociedad de las Naciones. Amazon, Google, Alibaba, y podemos seguir, rompieron con la Sociedad de las Naciones. Pero también tenés la revalorización de las regiones, sea para hacer negocios, pero también para identificarnos. Y creo que tenemos un desafío como sudoeste bonaerense en poder salir al mundo, en poder vender nuestra propia producción, en contexto con la provincia, nadie plantea cosas extrañas, con la Argentina, pero no hay nadie mejor que nosotros mismos que poder vender nuestra producción y servicios. Es lo que hace Córdoba, lo que hace Mendoza. A ver, tampoco es que vamos a innovar tanto, pero podemos generar una cultura. Tomamos esta decisión de participar, son 10.000 personas que asistieron tanto a charlas de 350 y pico de expositores, más lo que era B2B, y presentamos la oferta exportable. A ver, DAO no necesita que nosotros hagamos ninguna acción comercial, vamos a ser claros, pero sí identificamos cuál era nuestra producción de miel, nuestra producción de alfalfa. Les doy un dato que lo digo en las charlas. La única fábrica, la única planta habilitada para exportar a China alfalfa está en Bahía Blanca, en el parque industrial. Tenemos un potencial de desarrollo en el sudeste bonaerense porque necesitan mayor producción para atender una serie de ventanas. La alfalfa es un producto muy necesario para alimento de animales, tanto en la comunidad árabe como en China y en la India. Tenemos un potencial tremendo ahí. También tenés el desafío, porque a veces tenés que buscar procesos que tengan que ver con desafíos futuros, o sea, que tengan potencial exportador, como por ejemplo la acuicultura. La ría de Bahía Blanca, nosotros trabajamos con una serie de principios desde el principio de que iniciamos la gestión. Uno es puerto más zona franca más logística como un concepto único. El otro es la ría de Bahía Blanca es de Coronel Rosales a General Serri. Y en eso tenemos que identificar, somos una gran región de más de 450.000 habitantes, esa ría. No podemos, a ver, el mundo no identifica Argentina de Uruguay, China no lo identifican, lo único que identifican como algo distinto es Brasil. Pero el resto somos Latinoamérica o Sudamérica. No nos identifican, nosotros nos queremos separar, no, es Médanos, fíjate que es otro partido, Villarino. La verdad que es algo... Entonces, empecemos a presentarnos como región.
En ese es el desafío del sudeste bonaerense. Lo hicimos con la miel, con la alfalfa, con la agricultura y con carnes porcinas y bovinas, para empezar a decir, bueno, esta es nuestra oferta. Ese fue el desafío del año. El año que viene ya tenemos otro desafío, que es empezar a generar reuniones, no vender, ya por lo menos generar reuniones. Pero ya el desafío de presentarnos lo asumimos y lo hicimos y nos fue muy bien. Porque hubo consultas, nos sentimos cómo empezar a presentarnos como región. Y eso genera, ahora les voy a compartir otra cosa, eso, mientras voy buscando, eso genera una identidad, porque claramente nos necesitamos reconocer como una identidad distinta, y eso creo que tiene que ser un poco el eje del sudeste bonaerense. Discúlpenme. Y esto lo presentamos para ese evento. De estar siempre atentos, ser intuitivos, estrategas y líderes. De ser admirados por nuestro talento y nuestras capacidades individuales, que nos vuelven únicos en todo el mundo. Sabiendo que si estamos todos en el mismo equipo, somos imparables. Conquistamos el viejo continente, y no solo una vez. Disculpame, Lisandro, si se estás compartiendo no lo estamos viendo. Perdóname, a ver. Gracias. No, de nada. Se escucha, pero no se ve la imagen. A ver. Ahí. ¿Me dicen, por favor? No, volvemos. Sí, se ve el explorador de Windows, no se ve la imagen, se escucha el audio. Siempre atentos, ser intuitivos, estrategas y líderes. Para un segundo. De ser admirados por nuestro talento y nuestras capacidades individuales. A ver, lo voy a buscar en otro lugar. Ahora sí se ve. Ahí se veía el video, sí, sí. ¿Ahí se veía? Sí, ahí se veía. Sí, sí. A ver si lo puedo poner al principio. Díganme si se ve. Sí, Lisandro, se ve. Ahí sí. A explorar lo desconocido. De estar siempre atentos, ser intuitivos, estrategas y líderes. De ser admirados por nuestro talento y nuestras capacidades individuales, que nos vuelven únicos en todo el mundo. Sabiendo que si estamos todos en el mismo equipo, somos imparables. Conquistamos el viejo continente, y no solo una vez. Nuestra creatividad e ingenio no tienen límites. Tampoco nuestro compromiso y nuestra audacia. Somos referentes a nivel mundial porque no nos alcanzan los dedos de las manos para contar nuestras victorias. Somos sensibles, comunicativos, interpeladores. Somos capaces de conmover y emocionar. La calidad es nuestro objetivo. Somos innovadores y estamos listos para salir a nuevos mercados. Aunque ya estamos presentes en más de 7 países, ofreciendo productos que nos definen e identifican culturalmente. Somos el impulso que te lleva al lugar en el que quieres estar. Bueno, ¿lo pudieron ver? Bueno, Sí. eso fue básicamente lo que presentamos. Y todas las personas que aparecen ahí nos autorizaron y, te digo la verdad, se recoparon con la idea, con el concepto. Entonces,
tenemos una posibilidad de identidad, porque si yo les hablo solamente, si quieren les puedo hablar de aranceles, de estructuras, de negocios, pero la verdad es una motivación que pueden tener. Tenemos herramientas muy buenas, tenés una producción particular, por eso es el sudeste bonaerense, no somos la región núcleo, no somos Pergamino, tenemos una producción particular, tenemos herramientas como el puerto, como los puertos, porque en Coronel Rosales, si no me van a matar, es los puertos, como la zona franca para agregar valor, tenemos la posibilidad de hacer muchísimos negocios. Es una ciudad que tiene que retomar el desafío de salir, no olvidarse no afectarse solamente los negocios intraciudad, porque si no vamos a ser presa de los vaivenos o depender de las situaciones de otros. Y en eso podemos utilizar y aprovechar las herramientas, que era un poco lo que quería compartir. Termino con 2 o 3 cositas de la presentación. Estaba acá. Esto es lo que les contaba hoy de beneficios de exportación, que no pagan derechos de exportación, pueden mejorar el producto y hacer fraccionamiento de embarque, pagan 50% menos en costo de energía eléctrica, no se pagan tasas municipales. Lo que es la ley de zonas francas en la Argentina tiene un problema. Lo que yo produzco en zonas francas solamente lo puedo enviar a terceros países y espero que el año que viene ya, hoy por ejemplo, perdés el certificado de origen, o sea, el arancel cero si lo envías a Brasil o cualquier país del Mercosur, que espero que eso esté zanjado el año que viene, solamente falta un trámite en Argentina, y creo que está el compromiso de hacerlo. Y creo que va en contra de lo que pasa en el resto del mundo. Te lo prohíbe la OMC y el resto de los países podés salir, exportar a terceros países o ingresar al territorio de cualquier manera. Y en esta modificación que uno pretende que se puede ingresar al territorio, tiene una explicación. Nosotros venimos de una cultura de muchísimos años, de 70, 80 años de mercado cerrado, y la verdad que generar a nuestras pymes decirle, bueno, ahora te empujo y salí al mundo, andá y exportá. La verdad que es muy difícil. Y hoy te tendría que decir, para aprovechar los beneficios de zona franca, tenés que armar 2 unidades de producción. Entonces, la verdad que las pymes dicen, mirá, me quedo con lo que ya conozco, que lo conozco por ahí hace 2, 3 generaciones. Entonces, creo que esta necesidad que se genera para poder generar una cultura exportadora en la Argentina, uno está enfocado en la región, pero es en la Argentina, tiene que ver con la posibilidad de que las zonas francas puedas ingresar hacia el territorio. Bueno, hoy les dije los beneficios de importación, no hay límite de tiempo, bajo costo, los pagos de aranceles son parcializados a medida que se ingresa, esto te genera beneficios económicos y financieros y no pagás y no tenés que presentar SIMI al ingresar y podés esperar ahí hasta que se salga para nacionalizar o ingresar al territorio. Hay 3 líneas de oportunidades con las zonas francas hoy, con el marco actual. Básicamente es lo que tiene que ver con servicios de reacondicionamiento, reparación y mantenimiento. Esto lo podemos ver en equipos petroleros, por ejemplo, para Vaca Muerta. Hoy el mantenimiento, la puesta a punto de los equipos que van para Vaca Muerta se hace en el exterior y se podrían hacer en zona franca porque te da ventaja de competitividad. Se podrían hacer en zona franca con empresas argentinas, manos de obra argentina. La verdad que sería un desafío interesante. El otro son los servicios de reparaciones navales. Se hacen en el mundo, van a Uruguay, a Montevideo, se hacen con el concepto de puerto libre o de puerto y zona franca, básicamente para tener mejores costos más competitivos. Tenemos ahí un potencial muy interesante con un desarrollo de servicios con muchos años de experiencia en lo que es la zona de Coronel Rosales. ¿Y cuáles son las acciones para que la zona franca sea un pilar o el verdadero plataforma de comercio exterior en Argentina? Esto para todo el comercio exterior, mejorar los procesos aduaneros y administrativos, esto claramente son lo que se llama reingeniería de procesos, actualizar la ley de zonas francas dentro del marco de la OMC y la OCDE. Hoy les contaba temprano por qué es necesario cumplir con esto. La decisión 33 del Mercosur, que es esto de poder almacenar en zona franca productos que vengan de Brasil sin perder el certificado de origen. ¿Y por qué es necesario modificar la ley? Es algo que creo que lo venimos conversando en toda la charla, porque la legislación vigente deja a Argentina en clara desventaja de competitividad respecto a otros países. Ustedes no saben lo que te cuesta atraer proyectos de inversión. Es muy difícil. El 2021, hay 2 regiones naturalmente atractoras de inversión extranjera directa. Hay otros que son exportadores de inversión extranjera directa. Son África y América Latina. Hasta el año 2019, África crecía un 3.3% anual,
América Latina el 1.7 y nosotros estábamos más abajo. Éramos de los países que inclinaba la balanza hacia abajo. Y esto nos genera la necesidad de empezar a entender cómo hacer para atraer. Nos va a tocar un mundo en el 2021 con menos inversión extranjera directa y más interesados. Entonces, si no ofrecemos ventajas, que no solamente es algo tributaria, es esto que les decía de la seguridad jurídica, seguridad técnica, y que claramente pueden ser las zonas francas, nos va a costar muchísimo en todos los segmentos que queramos desarrollar. Esta ley de zona franca, les voy a contar en poquitas palabras, promueve 5 principales beneficios que promueve la nueva ley de zona franca, que es la que promovemos desde el Consejo Federal de Zonas Francas. La firmamos en octubre del 2019 con 17 provincias y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y la estamos trabajando hoy con el Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación. Es una reducción, o sea, tener una alícuota reducida del 15% del impuesto a las ganancias, el régimen de privilegio de tarifa o tarifa invertida, que es otra de las banderitas que tiene Estados Unidos, que es la posibilidad que tiene... A ver, Estados Unidos entendía que cuando viene, por ejemplo, un producto con arancel cero, y yo lo quiero hacer en mi país, pero algunas partes que necesito importar tienen el 14, el 21, el 18, me conviene traerlo por el acuerdo comercial completo arancel cero, no produzco nada acá. Entonces, Estados Unidos encontró una herramienta para defender la industria nacional, que es determinar espacios físicos donde si vos producís ahí adentro, lo vas a poder ingresar al territorio al menor arancel del producto terminado o de cualquiera de todas sus piezas. Esos lugares fueron las zonas francas. Y en esto funciona muy bien Estados Unidos. Estabilidad fiscal y seguridad jurídica, posibilidad de acogerse a otros beneficios y estímulos fiscales que hoy no te lo permite, beneficios en contribuciones y aportes patronales, 5 principales novedades de la nueva ley de zonas francas. Esto que les venía diciendo, permitir el ingreso de la producción al territorio de dominio general, te daría un volumen de negocios mucho más interesante. La posibilidad de zonas francas especiales, que es el régimen que tenemos de subzonas francas, de poder llevar el régimen. Creo que todas las zonas francas de Argentina lo tienen que tener, porque hay proyectos de inversión y generación de empleo que no pueden trasladarse, sino que se tienen que desarrollar en cierta región. El concepto de e-commerce y cross-border. América Latina está determinando cuál va a ser el verdadero hub de la producción del Asia-Pacífico, del Asia, del Lejano Oriente, la parte de China, y para esto es necesario actualizar las normativas. Estamos al mismo nivel de posibilidades que Uruguay y Colombia. Ellos están empezando a avanzar y nosotros en esta ley promovemos cómo hacerlo. Los dos grandes impedimentos o las dos grandes necesidades de modificación es, uno, que lo asemeje con el sistema de courier, la posibilidad de ingreso al territorio, y la otra es en la que no considerar producción nacional cuando venga un producto de una empresa que no tiene relación con Argentina, porque ese producto va a dispararse después por ahí a Perú. Hoy lo que se retiene a esa empresa de impuestos a las ganancias es antieconómico absolutamente, por eso no nos pueden elegir para e-commerce cross-border. Esto no significa que vas a matar la industria o la producción o el comercio local, pero también tenemos que entender cómo funciona el mundo. ¿Por qué? Porque vos podés poner situaciones en defensa para cuando es ingreso al territorio, pero tenemos que ver el resto de América Latina y posicionarnos en ese sentido. La nueva ley de zona franca se incorpora a la ciudad de Buenos Aires, básicamente para lo que son servicios. Buenos Aires es una ciudad global, no compite con nosotros, compite con otras ciudades globales. Montevideo es una ciudad, diríamos que es una ciudad como del interior, para decirlo, pero tiene mucho más ventajas que Buenos Aires. Por eso hay empresas o multinacionales que prefieren instalarse en las zonas francas como Zona América, como Parque de las Ciencias, el World Trade Center en Montevideo. Y la Plataforma Continental Argentina. Esta licitación que se hizo de exploraciones, de espacios para hacer exploración offshore en el mar de gas y petróleo, genera que muchas veces las empresas lo toman para que no entre otro competidor. Pero podemos generar condiciones, y esto pasa en Dubái, en Estados Unidos, en China, condiciones de competitividad para que realmente lo hagan. Son inversiones muy grandes y Bahía Blanca podría convertirse en el verdadero hub de asistencia de servicios para todo ese tipo de exploración, que es algo que vamos a tener una futura competencia con Mar del Plata y la tenemos que entender y ver. Y en esto, ustedes saben, en Colombia, año 2000, yo creo que fue 2017, tenían un problema que tenían 5 años de reserva de petróleo y gas propias e hicieron las zonas francas justamente offshore y encontraron grandes yacimientos de gas, para lo cual le generó una nueva situación extendiendo la vida útil de lo que es la producción, ¿no?
Y promueve el concepto de zonas francas seguras, cumpliendo con estándares internacionales y de lucha contra el comercio ilícito. Cuestión que es fundamental. Esto de yo te vendo y te hago, y te cobro tanto en blanco y te hago el resto en negro, y no existe. Vos no puedes salir al mundo, aparte no estás preparado para salir a comerciar a otro nivel. Y las formas de trabajo. Hoy ustedes me preguntaban en algún momento, uno aprendió 30 meses a negociar o a trabajar con una empresa número 1 del mundo. 30 meses estuvimos trabajando. En algún momento me habían prohibido, esto siempre lo cuento como anécdota graciosa, hablar con mi papá. Porque mi papá, yo soy 4ª generación de abogados en Bahía Blanca. Y hay cosas que obviamente le preguntaba a mi viejo, porque conocés, sabés, porque no podía saber nadie, no podía hablar con un broker inmobiliario, no podía hacer 10.000 cosas. Y me habían prohibido, porque es abogado y puede ser información sensible. Al otro día me llamaron 7:30 de la mañana, sabían que yo venía temprano, dejaban a mis hijos en el colegio. Digo, bueno, en 15 minutos hablamos, hacemos una call, y me dicen, bueno, nos han autorizado que hables con tu padre. Así que eso que para nosotros era muy gracioso, muy común de ir, preguntar, la verdad que tenés que empezar a entender cómo funciona. Pero también tuvimos un choque durante esos 30 meses que te terminás adaptando, un choque en la cultura de negocios muy marcado. Y les voy a dar un dato que es gracioso. Confían. Nosotros por naturaleza no confiamos del otro lado. Confían. Si ellos generan confianza con Luis, y Luis me dice que yo tengo una camisa rosa, yo estoy convencido que tengo una camisa rosa porque me lo dijo Luis. Esto fue en un proceso largo donde, por ejemplo, nos mandaban papers de 20 hojas que había que responder, y después vieron las películas esas americanas que te graban, nos mandaban y nos grababan. Usted dijo que la Universidad Nacional del Sur tiene la carrera de Ciencia de la Administración. Sí, entonces grababan, confirmaban todo, hasta generar ese vínculo de confianza. Pero también nosotros tenemos que dar ese desafío cultural, porque te pasa hoy que es la cultura de Occidente. La cultura no solo de Estados Unidos, es esa cultura de lo que son los países de la OCDE, es básicamente con eso. Y si nosotros no tenemos la visión, y si ustedes que están en 4º año de la universidad no tienen la visión de salir al mundo, es muy difícil. Sea que se queden acá, nadie tiene que viajar por el mundo, pero puedes hoy trabajar con una notebook en un bar. Y trabajás perfectamente. Ustedes no saben la cantidad de chicos que están trabajando para el exterior en toda Argentina. Muchos trabajan en negro porque les conviene, porque lamentablemente no terminan de aprovechar las circunstancias, y creo que es uno de los grandes desafíos con hacer el sudeste bonaerense necesita un parque tecnológico y la Argentina necesita un parque tecnológico con régimen de zona franca. Y ese es un desafío que tenemos por delante con el concesionario, nos tenemos que poner de acuerdo de avanzar, independientemente de que venga una empresa súper copada. Lo necesitamos como región, porque no vas a pagar derecho de exportación de servicios, donde no vas a pagar una cantidad de cosas que te va a hacer, aunque sea incipiente y podamos tratar de mejorarlas, hoy te sirve como comunidad de negocio. Lo hemos hablado, y no es porque ustedes justo de ciencia de administración, yo lo he hablado con el Sanyan, que frenó a principio de año un desarrollo en Tandil para ver si nosotros avanzábamos con esto. Después agarró la pandemia, es como un borrón para todos, pero son 300 estudiantes de contador. No es que solamente es un estudiante de software o un desarrollador de software. 300 estudiantes de contador para prestar servicios al exterior. Entonces son desafíos que tenemos que asumir y ver. 7 principales sectores que promueven la nueva ley de zonas francas: economía del conocimiento, y ya voy terminando pues me van a matar. Agregado de valor en cadenas de producción primaria, es esto de producir en la región, miel. Produzco la miel, le doy valor agregado con una planta de homogenización y salgo por los puertos. Oil and Gas, claramente como servicio de mantenimiento puesto a punto, tenemos un desafío importante. Todo lo que hablé de e-commerce cross-border. Laboratorios medicinales, cannabis medicinal. Tenemos un potencial, las zonas francas es el lugar donde se ha desarrollado en Uruguay, que acaba de hacer hace un mes, o para fin de septiembre, la primera exportación a Israel. Tenemos un desafío y hay que avanzar para que el cannabis medicinal sea, esto puede ser que a todos les guste, un medicamento seguro y eficaz. Y eso tiene que ver con la participación de todo el sector que tiene que ver con laboratorios, médicos, farmacéuticos, etc. Y podemos ser un gran promotor. Y no solo es el cannabis medicinal, sino es el desarrollo del cáñamo, que es un producto que tiene un CBD muy inferior y lo podemos hacer en zonas. A ver, ¿por qué en zonas francas? Porque gran parte del... A ver, ¿cuál es el miedo de mucha gente? Y que yo estoy de ese sector, que vos veas un plan campo que piensa que es de soja y es de marihuana. La realidad es que hoy tenés mucho desarrollo que es indoor, en grandes galpones,
todo medido porque tiene que estar estandarizado el aceite, la cantidad, etc. Y es un desarrollo potencial en miles de millones y podemos ser un país pionero. Creo que ahí tenemos un desafío importante. ¿Y qué te va a dar la zona franca? Seguridad jurídica y seguridad técnica. Tanto para el que invierte y quiere exportar, porque básicamente va a ser para abastecer otros mercados, tanto para el que tiene miedo porque va a estar en un ambiente contenido, porque tiene que ser es un área delimitada, con un alambrado de 2,5 metros, cualquier espacio de zona franca. Reparaciones navales y aeronáuticas, servicios de salud, educación y turismo, claramente se puede hacer en zona franca. Eso tenemos. Otro desafío, lo digo rápido, la figura por lo menos para que lo escuchen, la figura del operador económico autorizado. Esto va a ser un estándar de la OCDE y de la mayoría de los países. China está invirtiendo creo que $1.000 millones para desarrollar esta figura. ¿Saben lo que es? Son como el fast track. Y básicamente, si bien las empresas lo tienen, yo creo que hay que apuntar a lo que es el área de infraestructura. Puertos, aeropuertos, zonas francas. Las empresas que cumplen con ciertas normas a lo largo del tiempo, es como el sistema de un scoring, tiene una vía rápida. Y para nosotros es fundamental porque miren lo abajo que estamos para llegar al mundo. Entonces, si nos ponemos, es como, ¿viste? Nos ponemos obstáculos propios, es muy difícil. Esta figura es fundamental que seamos pioneros en la figura del operador económico autorizado. Post-COVID, rápidamente, bueno, a ver si tengo alguna... No, esto, no le voy a hablar de las cadenas globales y eso porque se me van a matar, pero, a ver, voy a ir al final. Esto es todo desarrollo que se está haciendo en Uruguay. Y un caso de estudio. Hoy esto era la producción tradicional, que estaba en el extranjero, tardaba 60 días, se repartía en los países. Hoy lo que se trabaja es a través de centro de distribución, y eso es lo que significa zona franca en la Argentina. Pero bueno, me parece que para lo que soy, no los quiero aburrir más, porque se va a hacer largo. Hemos perdido por lo menos 10 personas en el camino, y estoy abierta a la pregunta que quieran hacer o les interese, o tema técnico, si me quieren escribir, a mí me interesaría saber esto, el otro, bienvenido, lo pueden hacer perfectamente. Así que abierto a lo que quieran. ¿Alguna pregunta, chicos? A mí en particular voy a hablar, bueno, soy obviamente el más viejo de todo este grupo, y todo lo que hoy dijo Lisandro es muy motivante. Creo que ustedes lo tienen que aprovechar eso. Yo con algunos chicos que tuve conversaciones les decía, o creo que en alguna clase mencionaba, ustedes no se imaginan lo que era Bahía Blanca hace 15, 10 años. Y ver ahora, ver lo que ustedes ven en el video, verlo, palpar que pasa un camión por una ruta con aspas para un parque eólico, ver que están bajando contenedores en el puerto de Bahía Blanca. Cuando antes el contenedor no llegaba a Bahía Blanca. Ver todos estos desarrollos, ver un poco que se dejan esos egoísmos de municipios, como decía Lisandro Villarino, Higüey, Pringles, Bahía, Punta Alta, sino que tenemos que pensar en la región del sudoeste. Eso es tener un sentido de pertenencia. Eso es algo que algunos lo teníamos hace muchos años y no lo podíamos ver concretado. Y gracias a mucha gente que se puso a laburar, a insistir y a romper esos paradigmas de que no, pero ¿cómo vamos a trabajar Coronel Rosales con Bahía juntos y no somos el mismo partido? No, romper con todo eso nos lleva a donde estamos, con un puerto que tiene una infraestructura de las mejores de Argentina, con zona franca, con recursos humanos. Lisandro mencionó, hay siete casas de estudio, ¿no? Haciendo pasantías en zona franca. 7 casas de estudio en una ciudad como Bahía Blanca, con la población, es importante. Y entonces, bueno, todo eso para los que ya tenemos un poquito más de años, es muy lindo ver que se va a desarrollar. No sé si veremos el desarrollo total de todo esto, pero Dios quiera que todos estos proyectos se concreten y que dejemos un poco los egoísmos y pensemos en qué somos el sudoeste bonaerense. Tener ese sentido de pertenencia, esa identificación con la zona. Para mí es importante que ustedes, que son más jóvenes, que vienen con todo el empuje,
lo tengan porque, como les decía Lisandro, también les va a abrir muchas puertas de trabajo, acá o en otro lugar. Pero bueno, uno sentirse como un embajador del sudoeste bonaerense, no de Bahía Blanca o de Pigüé o de Pringles, sino sudoeste bonaerense. No sé, los dejo para alguna pregunta, Lisandro. Ahora, les cuento algo más. Hay un proyecto que no comenté, que por ahí apareció en uno de los videos, que es el de Pepe Sánchez y el Dow Center. Es un concepto También. futuro de una suerte de universidad para toda Latinoamérica, para que hace su base en el deporte, pero que genera mucho más. Y eso es un desarrollo de servicios. Y la verdad que está acá. Otros se sorprenden que esté en Bahía. Bueno, tenemos un potencial, y esto, a ver, la idea es que se motiven. Hay gente que le gustará ser emprendedor y tener un proyecto propio, hay otro que se motivará para trabajar en el proyecto, en el concepto de la familia, hay otro que dirá, bueno, yo me quiero ir afuera a hacer experiencia. Todos esos temas, creo que la motivación es esa. Y abiertos, obviamente, hoy no vamos a solucionar un plan de negocios, pero sí que sepan que tienen herramientas, como lo que es Zona Franca, para importación, exportación, como plataforma de comercio exterior, que lo pueden utilizar perfectamente. Y no hablo más. ¿Ningún comentario? ¿Nada? ¿Pregunta? Te cuento una cosa, están tímidos hoy, porque otras veces se generan acá charlas interesantes y nos excedemos del horario, salvo que venga, que el aula esté ocupada por otra cátedra, nos excedemos y hoy parece que no, están un poco cansados, bastante, tal vez, por ser viernes. Hablé bastante, 2 horas. Yo entiendo que están cansados ya. Aparte empezaron los días lindos, ¿viste? Un poco, pero bueno, espero que, a ver, yo quedo abierto, yo les puse mi mail, quedo abierto porque a veces las consultas, las situaciones o las dudas, las inquietudes surgen después, abierto totalmente a que puedan escribir, a poder responderlas, a poder aclarar. En eso quedo totalmente dispuesto. Les agradezco porque la verdad, uno a veces se siente cómodo, a veces sentí que tenés que ir rápido, pero me gusta esto, poder compartirlo, porque en definitiva es lo que hicimos. Y bueno, espero que alguno de ustedes el año que viene esté participando del programa de pasantías. Bueno, de mi parte, Lisandro, muchísimas gracias. Vuelvo a insistir en algo. Tal vez uno por la cercanía no se da cuenta de la cantidad de personas valiosas que tenemos en la ciudad. Lisandro, en mi opinión, es uno de esos casos, tiene un conocimiento amplísimo del tema, habló 2 horas, podía haber estado, supongo que 6 horas hablando tranquilamente. Espero que lo aprovechen ustedes como alumnos, nosotros como cátedra, y también, Lisandro, esperamos que esto sea un compromiso, que se vaya renovando todos los años, que poder tener estas charlas, que también para nosotros como cátedra es algo importante, y yo esto lo hablé con Pablo, Pablo hoy no se conectó, pero que es el titular de cátedra. Nos parece importante tal vez tener este tipo de charlas, de reuniones con referentes locales, para que nos vengan a hablar de lo palpable, lo que están viviendo ellos, lo que están haciendo, y no que vayamos a cosas como nosotros tenemos que hacerlo, por nuestra cuestión académica, de seguir con todo un programa, que tal vez a veces es demasiado teórico, y bueno, este tipo de unión de la universidad con entes, con organismos públicos, privados, con empresarios, puede llegar a ser mañana, para que nos cuenten sus experiencias, creemos que tiene que ser muy motivante para todos ustedes. Así que, Lisandro, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus conocimientos, por haber compartido todo. Y será hasta pronto, espero. Quedo entera disposición, así que bueno, ya saben, ya tienen mi mail, me escriben, y si quieren pasar por acá, van a ver la dinámica que tenemos de trabajo, y eso es, la verdad que lo que hemos tratado de generar es una dinámica muy horizontal, como organización, con mucha gente. Somos 2 de los viejos, así que el resto, la verdad que uno trata de buscar y justamente de motivar. Yo creo que a veces uno habla desde lo que se debe hacer y soñar, si tenés ganas,
la verdad que podemos mostrar cosas que aparte las hicimos. Entonces, cuando uno dice motivemos no a hacerlo, la verdad que creo que es parte de es palpable y lo podemos hacer. Así que bueno, Luis, gracias por la invitación, gracias chicos, y quedo a entera disposición. Bueno, Muchas gracias. Bueno, muchas Sandro. Gracias. Muchas Buen fin de gracias. semana. Muchas gracias. buen fin de Buenas semana. tardes. Adiós. Gracias. Chao.